enmarcar, si se quiere, esta visión en el contexto en el que hoy podemos hablar. Hablaba el profesor del tema de la modernidad. Yo creo que la modernidad desde la razón de alguna manera secularizó valores inspirados en la fe judeocristiana, donde los fundamentos de la consolidación de la democracia moderna que hoy nosotros visualizamos tiene de alguna manera implicancias en la estructura de la política y del derecho, en las bases morales o prepolíticas del Estado liberal. Esto que fue el gran diálogo entre el filósofo Habermas y el teólogo Ratzinger hace ya casi 15 años, tiene un valor clave para también abordar esto de la modernidad incompleta o la modernidad reflexiva que se plantea. Hoy el Estado se ve hackeado por la racionalidad instrumental y la reemergencia del fundamentalismo religioso, perdiendo a veces la capacidad de la política y por tanto la democracia como convivencia de lo plural. La construcción entonces de los derechos humanos y la tolerancia se transforma en un punto de convergencia para poder abordar este tema, ¿sí? El tema que me pidieron abordar era el tema de convivencia democrática en una sociedad pluralista, ¿sí? Entonces, simplemente voy a mencionar algunos temas que no los puedo desarrollar todos, pero creo que hacen el mapeo que debemos tener con esta temática. Por un lado, el Estado laico en el marco de la globalización, la laicidad y las identidades o la identidad. Es decir, hoy estamos viendo que el Estado laico en el marco de la globalización muestra un conflicto entre los procesos de identidades y la laicidad, ¿sí? El principio de la laicidad y la libertad de pensamiento, respeto y la tolerancia, cómo se construyen. El Estado laico como garantía del desarrollo de los derechos humanos. Y finalmente el tema de la democracia como la pluralidad de éticas y política de la convivencia en el pacto social que genera sinergias del humanismo, que vamos a llamar, que está de fondo. Yo simplemente voy a mapear esto porque en realidad, si no, no voy a tener el tiempo de trabajar algunos de los puntos en los 20 minutos que tenemos. Bien, entonces nosotros podemos distinguir de alguna manera temas y niveles que deberían ser sistematizados, no solo en la academia, sino en el proceso político de la sociedad, en el proceso social, en la construcción de sentidos, en el diálogo entre lo que es la estructura del Estado, lo público, la sociedad, la comunidad social, las personas. Entonces, el Estado laico, de alguna manera, reclama pensar el tema de la democracia, de la política, de la pluralidad de sentidos inmanentes y trascendentes que se producen en la sociedad. Cuando digo, porque capaz que estos términos no les son a todos afines, pero cuando estamos hablando de pluralidad de sentidos inmanentes y trascendentes, estamos hablando no solo de la religión, la política, la cultura, sino todo aquello que motiva a la sociedad a construir con los otros. O puede ser también lo que lleva a destruir con los otros, ¿sí? Es decir, el tema de la emergencia del fanatismo muchas veces está ligado a una necesidad de sentidos que no se pueden de alguna manera hacer aflorar en la sociedad o a otro conjunto de factores. Por tanto, el Estado laico, la democracia y la política debe tener en cuenta esto de la pluralidad de sentidos inmanentes y trascendentes para la convivencia. Ahí, de alguna manera, podemos decir que la laicidad, ¿sí?, como principio, visto desde las tradiciones republicanas, va a tener un tipo de connotación, visto desde las tradiciones democráticas va a tener otro tipo de énfasis, y visto de los mix que se están produciendo entre lo republicano y lo democrático en la construcción de la sociedad y la convivencia, adquiriría otro valor. El garantizar la estructura de derecho que asuma la atención, igualdad, diversidad en la libertad es quizás lo que llamaríamos la síntesis del proceso democrático. Y vamos a ver que de alguna manera lo republicano va a aludir a la necesidad de la igualdad en confrontación con la diferencia, porque la diferencia es desigualdad. Por tanto, para poder reivindicar la igualdad, lo republicano tuvo que relegar a lo privado, ¿sí?, lo religioso, las diferencias culturales, si era necesario para establecer el concepto de igualdad. Mientras que los procesos democráticos van a aceptar de alguna manera de que la igualdad puede ser consistente, puede lograr articulación con la diferencia, ¿no? Es decir, que entonces, si transitamos el concepto de
la laicidad, ¿sí? Desde lo republicano, y esto es muy importante para los uruguayos porque es lo que instala la cultura nuestra en muchos aspectos, y el valor de la igualdad como consistencia de que lo fundamental es que somos todos uruguayos, ¿no? Y entonces, por tanto, esto hace que la diferencia se vea o se haya visto como un problema. Pero lo que no cabe la duda es que los procesos democráticos, no solo propios de nuestra nación, sino de lo global, fueron generando nuevas perspectivas donde la diferencia no es equivalente a la desigualdad, sino que es el reconocimiento de los procesos de equidad, ¿sí? Entonces, en esa lógica, ¿cómo podemos fundamentar de que es posible la igualdad y la diferencia para sostener, por ejemplo, una tesis distinta respecto a la laicidad? Ahí yo creo que la clave está en cómo entendemos lo público en relación al Estado, a la comunidad y a la sociedad. Si lo público se agota exclusivamente en el Estado y para que exista la posibilidad de la política el Estado debe ser laico, esto significa que la diferencia es un problema para el ejercicio de la política y para el ejercicio de la laicidad. Y entonces ahí podemos ver en lo concreto, que es muy abstracto, pero en lo concreto los conflictos que hay, dónde estaría, ¿no?, el Estado, en lo público, en los conflictos de la diversidad y la pluralidad, ¿sí? Vuelvo a reiterar, si la diferencia solo estaría en lo privado, estaría en lo que no lleva a la diferencia, entonces lo público se agotaría en el Estado. Pero bien, la realidad ha mostrado que lo público no se agota en el Estado. 3 hechos fundamentales que hay que tomar en cuenta. Lo primero es que los estados modernos surgen para constituir unidad a las naciones, a los territorios. Pero en su propio ejercicio, como dice Hobbes, el Leviatán, deben ejercer la violencia de establecer la norma única, ¿sí? Esta norma única primero tendió a ser autoritaria y después se fue democratizando. Pero a la vez que se fue democratizando, tuvo algunos quiebres. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial nos mostró que los estados no necesariamente construían la felicidad de las naciones. La caída del socialismo real mostró también que en realidad la sociedad no podía quedar incorporada en la estructura del Estado. Las dictaduras latinoamericanas mostraron de que para poder sostener igualdad y libertad hubo que confrontar con el Estado dictatorial. Bueno, todo esto fue configurando 2 procesos. La sociedad no queda agotada y absorbida por el Estado y la sociedad de alguna manera reivindica su autonomía respecto al Estado. Y en esta reivindicación no hay una reivindicación solo de los individuos, no hay solo una reivindicación de los colectivos, hay una reivindicación de lo público. Y entonces lo público pasa a no quedar agotado en el Estado, ¿sí? Y entonces la complejidad o la complejización que se comienza a dar es que si el Estado nos representa a todos, pero el Estado se transforma en autoritario, para que yo pueda rescatar la posibilidad de la libertad y de la igualdad, debo rescatar lo público también desde otro lugar que no es solo el Estado, que es la propia sociedad, ¿sí? Bien. Quizás fui muy rápido, pero quiero rápidamente encuadré esto para decir, bueno, habría 3 tendencias predominantes, todas centradas en la dimensión jurídica y política de la ciudadanía, desde las cuales podemos entender esta cuestión de la laicidad. La primera, que es la laicidad entendida como laicismo, que pone énfasis en el tema del Estado laico y la separación del Estado y la Iglesia, o las iglesias, y la autonomía del Estado frente a cualquier expresión religiosa, ¿sí? Esto que marca lo que es el Estado laico republicano. Una segunda es la laicidad como inclusión, ¿sí? El espacio de convergencia democrática en que los diversos grupos y asociaciones religiosas pueden participar en la esfera pública. Hoy todos vemos cómo se ejecuta política social, se ejecuta política que tiene que ver con lo territorial, donde participan diversidad de organizaciones inspiradas por lo religioso, ¿sí? Una tercera es la laicidad como punto medio de las 2 anteriores, en el que se entiende como un punto medio entre la exclusión de la separación de Estado e Iglesias y la inclusión plena en la esfera pública. Por tanto,
Esta tercera concepción lo que está diciendo es el Estado, laico como neutral respecto a la diversidad de sentidos, garantiza la posibilidad de la convivencia. Pero el reconocimiento que la sociedad en la esfera pública, digamos, la comunidad social, como las políticas públicas en relación a determinados temas, hace que se interactúen, ¿sí?, comunidades de sentido, que sean estas religiosas o no, que son parte entonces de esta condición donde de alguna manera el sostenimiento de lo que garantiza la posibilidad de los ciudadanos y de lo laico ya no solo está en la neutralidad del Estado, está en cómo participan estas corrientes en la sociedad para dar consistencia a la convivencia, ¿sí? Entonces vuelvo a lo primero que decía el diálogo entre Habermas y Ratzinger. En realidad la secularización de los conceptos de caridad cristiana o de solidaridad cristiana estuvieron y están a la base de muchas también de los aportes a la política pública. Y esto se puede rastrear, no está Gerardo Caetano, digamos, ¿no?, pero la historia uruguaya, cómo esto se fue produciendo. Ayer se reconocía, y creo que estaba por aquí alguien del CLAE, los 60 años del CLAE, y que se convertía en universidad, pero remitían a un punto que era el padre Lebré y la economía humana, ¿sí? En ese reconocimiento que la política pública, la sociedad uruguaya, tiene aportes de tradiciones que vienen desde concepciones religiosas, pero se secularizan en las prácticas y la acción. Entonces, esa perspectiva hace que, bueno, entender la laicidad exclusivamente en la visión republicana como la igualdad en la cual la diferencia lleva a la desigualdad, lo religioso, las formas del sentido deben quedar recluidas a lo privado. Entendidas en esta perspectiva de inclusión democrática, son parte de alguna de las esferas de lo público, que puede ser la comunidad, ¿sí?, que puede ser la construcción de distintos procesos. Esto genera una gran complejidad, ¿sí?, y que vale la pena destacar. Bien, el ideal republicano, entonces, ya lo dijimos, para evitar la desigualdad es necesario excluir la diferencia. Y esto es la gran discusión que hubo, no me pronuncio si estaba bien o estaba mal que estuviera la Virgen en la Rambla, pero en realidad las tres discusiones estaban en torno a eso. Aquel que decía, si se habilita, entonces se rompe la igualdad, ¿sí? Aquel que decía, hay que habilitar en la pluralidad absoluta, y aquellos que lo cual yo me identificaba, es necesaria una política pública que regule el espacio público y que habilite la diversidad de sentidos, pero que no es simplemente el tema de relegar al espacio privado los sentidos, ni tampoco la habilitación en forma genérica, digamos, ¿no? Entonces, la laicidad como espacio de neutralidad que pauta la esfera de lo público, donde el Estado es garante del proyecto común, en esta construcción ciertos relatos se relegan al espacio privado, es decir, si el espacio de lo público es lo común, el Estado representa lo común, la diversidad va a terminar siendo un problema. Y para los uruguayos que venimos de una cultura muy homogénea, se nos transforma en un problema. ¿Cómo podemos entender la laicidad de forma distinta a la tradición republicana, que nos da la garantía de ser el país más igualitario de la región? Tengámoslo claro, que es un valor, pero es condición necesaria, pero no suficiente, como dicen los economistas. En la democracia la pluralidad es también pública y reclama la distinción entre el Estado, lo público, la comunidad social y las personas. Por tanto, igualdad y diferencia son conciliables, ¿está? Es decir, creo de que hoy la sociedad uruguaya, en la medida que logra conciliar igualdad y diferencia, está mostrando una visión mucho más integral de lo que entiende por lo que sería la laicidad. Y me salgo de esas visiones que es la laicidad vieja, la nueva, la positiva, la negativa, que me parece no son pertinentes, sino que adquiere una mayor densidad, es decir, muestra que es posible sostener igualdad y diferencia en la vida democrática. Por tanto, entonces, ¿qué es la laicidad? Es una forma de organización político-social que busca establecer la igualdad y la no discriminación. Este es el principio que en la política pública
y el Estado democrático republicano debe garantizarse. Es un instrumento jurídico-político que las sociedades han creado, y particularmente los occidentales, para que la pluralidad pueda ser vivida de manera pacífica y armoniosa. Este es el principio, digamos, general, el concepto. ¿Sí? Bien, cada una de las tres visiones que dijimos genera una forma ideológica de sostener la laicidad. ¿Está? Y entonces ahí la famosa distinción entre laicismo, laicidad, que se hace muchas veces, pero que no me es tanto de interés sino ver este proceso. Se puede hablar de laicidad cuando existen tres elementos centrales en un determinado régimen, ¿sí? Uno es el respeto a la libertad de conciencia, ¿sí? La autonomía de lo político frente a lo religioso o ideológico totalizante, porque en realidad el siglo XX nos mostró que ya el tema no solamente el Estado debe ser de alguna manera distante o tener una separación con las religiones, es decir, los autoritarismos, los totalitarismos y las dictaduras nos mostraron esto. ¿Sí? La igualdad de las personas y sus asociaciones ante la ley, así como la no discriminación, tienen que ser los principios que garantizan la laicidad. La democracia moderna y la laicidad tienen elementos comunes de identidad. Y acá no podemos hablar de laicidad si no hablamos de democracia. No puede haber una real laicidad sin una democracia constitucional y una democracia para ser tal de manera cabal que requiere ser laica. Bienvenida Andrea Díaz, profesora de Facultad de Humanidades, que días pasados coordinó todo un seminario en torno a este tema. Y al profesor brasileño también que está llegando. La laicidad no es la imposición absoluta de la voluntad de la mayoría a toda la población, ¿sí? Sino que supone el respeto de los derechos humanos de todos y de todas, en particular el respeto a los derechos de las minorías, sean estas religiosas, étnicas, de género, por preferencia sexual, etc. ¿Sí? Ustedes hemos visto debates en este tiempo que muestran en realidad que se apela a la laicidad para justificar la ideología de cada uno, en vez de apelar a la laicidad como un parámetro común en el cual aceptemos, por ejemplo, que tenemos diversas formas de pensar la sexualidad, tenemos distintas formas de pensar la emoción. Ahora, la política pública debe garantizar, ¿sí? Un tema que ha sido conflictivo y que ya se ha resuelto es el tema de la ley de la interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo. La ley no obliga, solamente garantiza que hay éticas distintas. Ergo, nadie está obligado a abortar, pero aquella mujer que lo haga por su ética y su manera de ver tiene que estar garantizada por la política pública. Sería violentar la laicidad, obligar, ¿sí? O impedir, ¿sí? Entonces la laicidad lo que está haciendo es garantizar la pluralidad de éticas, ¿sí? Sí tenemos un problema, es que la ética democrática y republicana debería ser un punto en común, y entonces esto genera también un conflicto de cómo se llega a lo común en los aspectos éticos. Acá yo retomo parte de un texto del diálogo de Habermas con Racine que me parece muy interesante, digamos. Yo tengo un paper escrito en la revista de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República sobre este tema, y me parece interesante porque Habermas va, a partir de esta crisis de sentido de la democracia actual, que habilita de alguna manera determinados problemas, a pensar que es necesario ampliar, ¿sí? Tener una visión más densa de este concepto de la laicidad. Y va a decir, los lenguajes seculares, cuando se limitan a eliminar y tirar por la borda lo que se quiso decir en los lenguajes religiosos, no hacen sino dejar tras de sí irritaciones. Cuando el pecado se convirtió en no más que culpa, se perdió algo. Pues la búsqueda del perdón de los pecados lleva asociado el deseo, bien lejos de todo sentimentalismo, de que pudiera darse por no hecho de que fuese reversible el dolor que se ha infligido al prójimo. Esto que nosotros lo podemos ver secularizado en determinados procesos de reconciliación social. Y no cabe la menor duda que este tema, con un pasado reciente que reclama verdad y justicia para nunca más, el cómo se orienta estos procesos. Pues si hay algo que no nos deja en paz, es la irreversibilidad del dolor pasado, la reversibilidad de la injusticia sufrida por los inocentes maltratados, humillados y asesinados, una injusticia que por pasada queda más allá de las medidas de toda posible reparación que podría estar en manos del hombre.
La pérdida de la esperanza en la resurrección no hace sino dejar detrás de sí un vacío bien tangible. Es un texto escrito por un ateo, ¿no? Que quede claro, ¿no? O sea, que está diciendo que hay valores que la religión puede estar aportando como sustento de sentidos en la sociedad, que son garantía de la secularidad, no de la sacralización del Estado. Y esto es muy importante. Muchas religiones tienden a demandar la sacralización del Estado. No solo los islámicos, yo diría que seamos honestos, que se produce, ¿sí? Habermas plantea que el Estado liberal constitucional estaría llamado urgentemente a transformar el potencial de significado de lo religioso adormecido por la irrupción secularizadora. Esta transformación tendría que ocurrir de tal forma que a su vez el sentido religioso original no puede ser disminuido ni consumido desinflándose en el vacío. No se puede olvidar que el concepto de dignidad humana tiene su origen en la tradición judío-cristiana. Bien. El punto de convergencia entre razón y fe en los derechos humanos no lo voy a ver porque ya tengo 3 minutos. La cuestión es cómo y dónde se juega este movimiento de mutuo reconocimiento, ¿no? En rigor este movimiento no es más que el despliegue dinámico de lo que se llama un Estado liberal democrático. Y lo propio de este despliegue es la lógicamente el diálogo, ¿sí? Pues, ¿qué otra cosa sino diálogo es el movimiento mutuo de acercamiento, de mutua valoración y reconocimiento que tiene que haber para construir esto? Pero tal diálogo entonces hay de implicar la presencia de todos los actores de cada una de ambas partes que se reconocen. Esto podría constituir la búsqueda de neutralidad del Estado liberal democrático como condición de una laicidad mucho más densa. Bien, acá me voy a meter en temas conflictivos, no los puedo desarrollar, pero creo que son interesantes. Actualmente está el reto de redefinir las viejas libertades e igualdades o que la sociedad reconozca nuevos derechos. Los principios fundamentales de la laicidad se aplican a los debates que conciernen las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad. Hemos visto esta discusión brutal respecto a un manual que es un instrumento pedagógico para poder trabajar en la educación pública el tema de la sexualidad. Y esto aclaro que me parece pertinente. La diversidad de ética supone apoyarse en esto que el propio texto dice que el educador con los padres tienen que dialogar hasta dónde y cómo. Pero lo que no podemos obviar desde la política pública es educar en la sexualidad. Sí reconocer que hay éticas distintas y eso conlleva entonces procesos de diálogo en la comunidad educativa entre docentes y padres, sobre todo respecto a los niños. Pero las reacciones que hemos visto, no solo religiosas, sino seculares, muestran esta dualidad de la estructura cultural uruguaya, que Barrán estudió muy bien la sensibilidad, cómo el cuerpo se vive como algo independiente de la idea, ¿sí? Y entonces es necesario trabajar y dialogar esto con fundamentos. La enfermedad y la muerte, el bien morir. ¿Cómo se acompaña el bien morir? La emancipación de las mujeres. Somos muy igualitarios, pero dirigimos los varones. Y de hecho en este panel somos todos varones. Perdón. Yo digo, si no mi mujer que es feminista me va a decir, no lo dijiste, ¿no? Pero no solo por eso, porque creo que realmente debemos construir desde esta lógica. La educación de las y los niños, ¿sí? Y de hecho porque tengo 2 compañeras de mi equipo de la Secretaría de Derechos Humanos que vinieron. Lo religioso y el espacio público, es necesario repensarlo en esta secularidad, ¿sí? Que estoy diciendo, no es resacralizar, como muchas veces parecería haberlo, desde la religión a la política y desde la política a la religión. Porque quien está llevando a buscar a la religión es la política, ¿eh? No solo la religión va a buscar a la política está yendo a buscar a la religión. Bien, finalmente no me da el tiempo para hablar de relación con derechos humanos, pero sí decir algo que es clave en el tema de la laicidad, que es cómo se articulan las viejas y nuevas agendas en los procesos de transformación social, que son las viejas agendas de la igualdad socioeconómico-política con las nuevas agendas transversales que hablan de la diferencia, que hablan de la diversidad, que hablan de lo étnico, lo cultural, el género, ¿sí? La sexualidad, el territorio. Muchas gracias y pido disculpas si me pasé.